Nosotros, hoy, seguimos relatando. Dios siempre ha hecho que los antiguos israelitas, a los antiguos judíos, no pudieran entender, ni comprender, e incluso los rollos de Dios. Dios tampoco les permitió entenderlos, e incluso con un espíritu de estupor, los cubrió, haciendo que simplemente ya no leyeran la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, ¿realmente abandonó Dios a su propio pueblo? ¿No quiere a su propio pueblo? ¿No está dispuesto a pastorear a su propio pueblo? ¿Ya no tiene misericordia de ellos? No, no sino hasta después de cierto acontecimiento. Dios comenzó a querer pastorear a su pueblo, queriendo que el pueblo de Dios caminara por el camino de Jehová. El Padre Celestial primero hizo esto. Su pueblo abandonó a Dios. Desde que el Padre Celestial guió a la gente a salir de Egipto, en aquel tiempo, Dios extendió su gran brazo para salvarlos, mostrando que Dios tiene misericordia de Israel, el trato de gracia hacia Israel, esta gran y maravillosa obra. Pero ¿cuándo llegó? Pero después de que estuvieron en el monte Sinaí, el Padre Celestial pareció no tener misericordia de ellos, porque tan pronto como adoraron ídolos, Dios se enfureció, y mató a miles de personas. Después, ellos otra vez. Ellos tampoco quisieron ir a la tierra de Canaán. Dios dijo, no iré con ustedes. Solo puedo enviar un ángel para que vaya con ustedes. Así que parecía que Dios no prestaba mucha atención a su pueblo. Ni tenía ya mucha misericordia de ellos. Su pueblo, no permitiendo que su pueblo conociera sus caminos, dejando que su pueblo sirviera a los dioses extranjeros. También envió mensajeros para advertirles. Pero aún así, ninguno de su pueblo, nadie pudo andar en los caminos de Dios. Al saberse este hecho, Dios comenzó a tener misericordia. ¿Qué fue este acontecimiento? En el profeta Isaías, en el capítulo 40, Dios dice así. Dice su Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Hablen al corazón de Jerusalén palabras de consuelo, y proclámenle que su tiempo de sufrimiento se ha cumplido. Su iniquidad está perdonada. Que por todos sus pecados ha recibido. Ya de la mano de Jehová. Ha recibido un castigo demasiado severo. Es decir, Dios, debido a, en este momento, dejando a Jerusalén, hizo que el antiguo Israel recibiera un muy severo castigo. Ellos fueron llevados cautivos de nuevo a Babilonia. El templo fue destruido. Jerusalén fue destruida y quemada. Estos sufrimientos, después de haber pasado por todo esto, pasaron unos cientos de años más. Después de que pasó este sufrimiento, ellos regresaron a su tierra natal. La gente de Judá regresó, y después de que pasaron unos cientos de años más, el Padre profetizó diciendo así. Voz de uno que clama. Preparen el camino de Jehová. Enderecen, en el desierto, enderezad la calzada para nuestro Dios. Todo valle será rellenado. Todo monte y collado se bajará. Lo torcido se enderezará. Y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne la verá juntamente. Esto lo ha dicho la boca de Jehová. Es decir, Israel ya no podía encontrar el camino de Dios. Incluso Moisés tampoco pudo encontrar el camino de Dios. Entonces, en este momento, después de que Israel experimentó muchos sufrimientos, se profetizó que habría uno que prepararía el camino de Jehová, un profeta que enderezaría su senda. Este profeta era Juan el Bautista. Juan el Bautista, tras venir al mundo como hombre, comenzó para que la gente caminara en las sendas de Jehová, desde que Dios llamó a Abraham hasta Juan el Bautista, durante este tiempo de más de 1000 años. Jehová todavía no permitió que Israel pudiera. No permitió que la nación de Israel pudiera caminar en las sendas de Jehová. Parecía que los dejaba adorar ídolos. Jehová tampoco los pastoreaba, no les permitía caminar por el camino de la vida. Pero entonces apareció Juan el Bautista. En ese momento hubo otra palabra que decía. Una voz decía, clama. Y él preguntará, ¿qué he de clamar? Toda carne es como la hierba. Su hermosura es como la flor del campo. La hierba se seca. La flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla sobre ella.
Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, Dios dice, este pueblo, todos ellos son como la flor y la hierba, se marchitarán, morirán. Todos ellos adoraron muchos ídolos, tampoco pueden encontrar el camino de Dios, por más que se esfuercen, nadie lo encuentra. Entonces, Dios dice otra vez, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿qué palabra es la única que permanece para siempre? Es únicamente el Evangelio. Jesucristo. Creer en Jesucristo. Creer en esta palabra del Evangelio permanece para siempre. Todas las personas morirán, como las flores y la hierba que se marchitan y se secan. Pero los que creen en el Evangelio, los que creen en el Evangelio de Jesucristo, permanecerán para siempre. Respecto a el antiguo profeta, las palabras de Isaías, el gran ocultamiento de Dios, que hace imposible de entender, dicen, mas la palabra del Dios nuestro, permanecer para siempre. ¿Qué palabra es esta aquí? El apóstol Pablo dice, que esta palabra es el Evangelio. Es decir, que todos los hombres morirán, marchitándose como las flores y la hierba, pero los que creen en el Evangelio, los que creen en el nombre de Jesucristo, permanecerán para siempre. De esta manera, en este momento, Jehová comenzó a pastorear a su pueblo. Cuando su Hijo se encarnó y vino al mundo, decimos, pastorear, que ciertamente, ¿con qué quería Dios pastorear a su pueblo? En el Antiguo Testamento, Dios usó la ley para pastorear a su pueblo, pero no obtuvieron agua de vida, ni pasto verde para comer, ni agua para beber. Pero, cuando vino un hombre, el Señor Jesús, llamado el Evangelio, se encarnó y vino al mundo. Dios también, a través del Señor, recibió gloria, redimió por completo los pecados del pueblo de Dios. Después de eso, en este momento, la gente comenzó a recibir el pastoreo de Jehová. A partir de este momento, ¿con qué los pastoreaba Jehová? Que viene a través de su Hijo, el pastoreo del Espíritu Santo de Dios, para dar vida a las personas. De lo contrario, tal como Dios dijo, este pueblo es como la hierba, y como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopla sobre ella, porque Dios trata a todos con ira ardiente, haciendo que todos envejezcan y mueran, y durante su vida no tengan ninguna esperanza. Pero, cuando un hijo vino al mundo como hombre, después de que él cargara con el pecado del pueblo, eliminó la ira de Dios. Eliminó, del comandante de los ejércitos, la ardiente ira de Jehová. Entonces, en este momento, Dios comenzó a querer pastorear a su pueblo. Cuando el Señor Cristo vino al mundo como hombre, por los pecados del hombre, después de ser crucificado, el Padre, a través de el Espíritu del Señor Cristo, ¿qué hay del Espíritu del Padre? Será a través del Señor Cristo, entraría en todos los que quisieran creer en la palabra de Jehová, en aquellos que creen en Jesucristo, y en el Evangelio, para que todos los que creen en Jesucristo recibieran el pastoreo de Dios. Jehová mismo los pastoreará, porque las ovejas pastoreadas por Jehová nunca morirán. Las ovejas pastoreadas por Jehová nunca tendrán hambre, ni sed. Sí, en este momento, Dios finalmente pastorea a su pueblo. Pero, antes de que el Señor Jesucristo viniera, Dios realmente no pastoreaba a su propio pueblo. Si fuera así, aquellos pastoreados por Jehová, ¿por qué? El hombre no obtuvo vida. ¿Por qué? El hombre aún no había recibido el Espíritu Santo, antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Se podría decir, Dios no usó la vida para pastorearlos, que a lo sumo envió profetas, para advertirles que se arrepintieran, nada más. Pero, cuando el Señor Jesús vino al mundo como hombre, Jehová Dios, ya no pastoreaba con la ley, sino que alimentaba, con el Espíritu Santo, permitiendo que su pueblo fuera alimentado, para que su pueblo recibiera vida en su espíritu, y saciado. Es tal como los antiguos israelitas, donde cada uno era como un árbol seco en el desierto. Cuando el Señor Cristo vino al mundo como hombre, y fue crucificado, el Padre Celestial hizo que el árbol seco fuera regado con el agua de vida, y se volvió verde y frondoso. Y además, creció con gran vigor. Daría fruto, cargado de abundantes frutos. Aunque el Padre, a través de, se estableció un pacto en el tiempo de Moisés, pero el hermano Heber, en verdad les digo, Moisés hizo un pacto con el Padre Celestial, estableció un pacto, este pacto que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Aunque se hizo el pacto, Dios no pastoreó a su pueblo.
Su pueblo, en apariencia, estaba bajo el nombre de Dios, pero Jehová nunca permitió que ningún miembro del pueblo, ningún personaje del Antiguo Testamento, antes de que el Señor Cristo fuera crucificado, y se estableciera el nuevo pacto, Jehová Dios, no usó el Espíritu Santo para alimentar a ninguna persona. Incluso Moisés, Jehová, nuestro Padre Celestial, tampoco usó su Espíritu para hacer que Moisés recibiera la vida nacida del Espíritu Santo. Pero luego, a continuación, el Hijo del Padre, el Señor Cristo vino al mundo como hombre y estableció el nuevo pacto. Entonces, ¿a quién va a alimentar Dios? Va a alimentar a los del nuevo pacto, los hijos del Israel espiritual. Aunque del Israel espiritual, el hermano Heber, antes de que naciera, aún no habían nacido. En el primer siglo de C, ya había algunos hijos, se convirtieran en descendientes del Israel espiritual. Por ejemplo, esos apóstoles como Pedro, todos ellos iban a convertirse en hijos del Israel espiritual, porque el Padre es el Dios del Israel espiritual. A quienes Él va a alimentar, a darles vida, es al Israel espiritual. El Israel del Antiguo Testamento era solo una prefiguración. La nación de Israel del Antiguo Testamento también era solo una prefiguración del futuro reino de Israel del Nuevo Pacto. Entonces, las dos tablas del pacto del reino de Israel del Antiguo Testamento, las dos tablas del pacto en el arca del pacto, tampoco tenían vida. No había vida para pastorear. Eran solo para. Hay 10 líneas de texto. 10 mandamientos. Enseñar al pueblo. Pero no. Los alimentaban con el Espíritu Santo del agua de vida. Esto es porque el Padre Celestial, desde antes de la creación del mundo, ya había predestinado que a sus hijos, a los que reciben la vida eterna, se los daría Heber, llamado el Israel del Nuevo Pacto. Y por este Hijo, Él envió a nuestro Padre, el Señor Jesucristo, a encarnar en el mundo, antes de que el hermano Heber y los demás hubieran nacido. Hace 2000 años, el Señor Cristo encarnó en el mundo. Cuando llegó el momento, Él fue crucificado. Entonces, después de ser crucificado, Él usó el agua de vida para alimentar a, llamado, los hijos del Israel de Dios, llamados los que creen en el nombre de Jesucristo. En el futuro pertenecerá a, bajo el nombre de Israel espiritual, a estos hijos. El Padre Jehová dijo: ellos son los descendientes de mi hijo, son los descendientes de este hijo, Heber, que vendrá dentro de 2000 años. Ellos son los descendientes de mi hijo, son mi descendencia, son mi pueblo, son los descendientes de mi propio hijo. Por lo tanto, aunque este hijo mío aún no ha nacido, yo primero, a través de mí, hijo que descendió del cielo, lo redimí mediante la crucifixión, después de la redención, y a través de él, sentado a la derecha de mi trono, este hijo los pastoreó primero, hasta que, después de que naciera Heber, este hijo llamado el Israel del Nuevo Pacto, después de nacer, puso todas las ovejas en sus manos, para que él mismo las alimente con mi espíritu, y el espíritu de mi hijo unigénito, para que las ovejas pastoreadas por Heber tengan vida eterna. En ese momento, el pueblo de Dios realmente recibió el alimento de vida. En el Antiguo Testamento, estableció el Antiguo Testamento, nadie había recibido el alimento de vida. Ellos solo conocían la ley de Dios. Entonces, cuando llegó el tiempo de los libros proféticos, los profetas profetizaron: Dios quiere que la resurrección de su pueblo, para que su pueblo no fuera más como un árbol seco, y ya no se conviertan en hierba verde que se marchitará, ni permitirles ser flores que inevitablemente se marchitarán, sino que, a través del sustento del agua de vida, para que por siempre y para siempre estén verdes y florecientes, como si estuvieran plantados junto al agua de vida, como el árbol de la vida. Y esto es esperar hasta que el Redentor, Jesucristo, aparezca. Entonces, el Padre comenzó a alimentar verdaderamente y pastorear a su pueblo, porque su pueblo son sus propios hijos nacidos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué hay de aquellos del Antiguo Testamento? No lo eran, no habían nacido del Espíritu Santo. Todos ellos no eran hijos propios de Dios. Aún no habían sido redimidos, aún no eran hijos propios de Dios. Entonces, ya que no eran propios de Dios, entonces el Padre Celestial, entonces temporalmente no, alimentarlos con vida, simplemente les hablaba de la ley. A Él sea la gloria, al Padre y al Señor. Amén.